Es un gusto, un placer enorme recibir a Andrés Servín. Él es un extraordinario profesional, analista internacional y por sobre todas las cosas un gran amigo. Bienvenido, Andrés, ¿cómo te va? Hola, Silvio querido, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, quiero comentarle a nuestros queridos oyentes, que son muchos, que en estos momentos estás trabajando en Panamá y sin embargo tuviste Correcto. la deferencia de atendernos, lo cual para nosotros, bueno, se Siempre es un traduce en placer para mí muchas esto. gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés. Bueno, el tema que nos convoca el día de hoy tiene que ver con la cumbre de los BRICS que se está llevando adelante en Rusia desde el día lunes, si mal no recuerdo, ayer martes. Martes, el día martes, Exactamente. sí. ¿Qué nos podés contar al respecto? ¿Cuáles son los hechos más sobresalientes hasta el momento? Mira, hay dos aspectos. Hay uno que tiene que ver con cómo se han tratado en los medios en Occidente en general. El énfasis se ha puesto en el hecho de que Rusia ha montado una especie de show para demostrar que no está aislada en el sistema internacional a raíz de la guerra en Ucrania y de las sanciones impuestas, pero en realidad en el fondo esta reunión es mucho es más importante por muchas otras razones. Entre otras razones fundamentalmente porque muestra primero una consolidación de un bloque, si bien puede caracterizarse como un bloque geopolítico, es un bloque que está priorizando temas geoeconómicos principalmente, y que además está expandiéndose, porque han pasado el año pasado a sumar 5 países más, iban a ser 6, pero Argentina decidió no participar con este gobierno, y ahora Sí, se está uno de los creando una... países, perdóname que te Sí, interrumpa, sí, es el país, el Estado terrorista de Irán, nada más ni nada menos. sí, lo que pasa es que ahí lo que tenemos que entender un poco es, hay una dificultad para entender la mirada desde el ámbito euroasiático. Yo no digo que podemos clasificar los países si son democracias o si son países autoritarios, si son terroristas o no son terroristas, pero lo importante es entender que hay una narrativa muy distinta a la nuestra, independientemente de que uno cuestione desde luego algunos de los actos terroristas que se puedan producir. Hay una narrativa muy distinta a la nuestra, y esa narrativa básicamente plantea de que el sistema internacional ha estado favoreciendo sistemáticamente a Occidente, y que ahora con la emergencia de toda una serie de economías importantes, empezando por la de China, desde luego, es hora de que se equilibre un poco más el sistema de reglas del juego en el sistema internacional en general, y en particular en el ámbito de las instituciones financieras. De ahí que uno de los temas que están sacando como tema prioritario en la discusión es el tema de cómo agilizar los mecanismos de intercambio financiero entre los países miembros del BRICS sin pasar por el dólar. Esto no quiere decir el fin del dólar, esto quiere decir sencillamente que están buscando vías alternativas. Y no necesariamente tampoco hay que pensar que esto significa que tienen una actitud, todos en el grupo BRICS tienen una actitud eminentemente antioccidental, sino que sencillamente están buscando alternativas no occidentales. Y debo recordar que en el BRICS también, de la misma manera que mencionaste Irán, hay países democráticos, algunas de las democracias más populosas del mundo, como la India y como Brasil y Sí, como Sudáfrica. sí, sí que Brasil no se hizo presente, ¿no es cierto?, en esta cumbre. No se hizo presente Lula porque tuvo un accidente, pero sí hubo Ah, una delegación muy importante, y no solo eso, sino que hubo un incidente muy particular, porque llegó Maduro con toda una delegación grandísima para asistir a la cumbre, y por indicación de los brasileños no lo dejaron entrar, porque ya habían dicho, Brasil había dicho que no iba a permitir que Venezuela entrara en los BRICS. bueno, esa es una buena señal. Desde luego, bueno, es una señor, a ver, tiene mucho que ver con lo que ha venido pasando en los últimos meses con el tema de las elecciones en Venezuela, desde luego, pero también con el hecho de que en algún momento algún alto funcionario venezolano, por debajo de Maduro,
denunció públicamente que Lula era un agente de la CIA, así que me imagino que los brasileños no están muy contentos con eso. Claro, pero hay un doble estándar ahí en digamos desde Brasil, porque por un lado no permiten que una delegación de Venezuela, es mi punto de vista, Andrés, que una delegación de Venezuela ingrese a la reunión de los BRICS, pero por otra parte permiten que Irán, sí, no sé en esta oportunidad si están participando, pero permite que Irán forme parte. ¿Cómo se No, sí, entiende? Irán ya ha sido admitido como miembro. Bien. En el momento de la admisión de los 6 países en realidad que iban a admitir, descontando Argentina 5, y descontando que Arabia Saudí todavía no ha formalizado su ingreso, quedan 4 en realidad. Pero en el momento de discutir esos ingresos, entre los 4 está Irán, bueno, fue una decisión colectiva, y ahora justamente están entrando en la necesidad de elaborar criterios muy claros para la admisión de nuevos miembros. Entonces, lo que ahora se llama el BRICS Plus, con estos 10 miembros, suponiendo que Arabia Saudí cumpla con los requisitos de formalizar su ingreso, con estos 10 miembros, el BRICS Plus aparentemente no se va a ampliar mucho más, sino que va a crear una categoría de socios del BRICS, donde hay un listado muy largo, incluyendo países como Turquía, que está a la vez también en la OTAN, ¿no? Sí, bueno, la OTAN, claro, sí, totalmente. Tenés razón, claro. Sí, es muy contradictorio. No, bueno, lo que hay es una fuerza centrípeta en el ámbito euroasiático. También hay que distinguir dentro de esa dinámica de la fuerza centrípeta euroasiática, no solamente los BRICS, sino que los BRICS se están articulando con la Organización de Cooperación de Shanghái, que es una organización manejada principalmente por Rusia y por China. También el tándem China-Rusia es fundamental. Es la confluencia de la franja de la nueva ruta de la seda, sí, de los chinos con la Unión Económica Euroasiática. Bueno, son todos elementos de ese entramado muy complejo, y yo insisto mucho en esto. Es un entramado complejo en Eurasia que muchas veces, como tiene, justamente por lo que vos decís, también narrativas contradictorias, nos cuesta mucho entender cómo funciona, ¿no? Cómo funciona lo que no es Occidente. Nosotros sí entendemos América Latina porque de alguna manera somos una extensión de Occidente, pero en el resto del mundo hay miradas y narrativas totalmente distintas, y que contrastan mucho con la visión del mundo y cómo organizar el mundo y la gobernanza global que puede tener Estados Unidos y Occidente en general. Sí, seguro. Te va a consultar Javier Manzano, Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás? Javier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ahora, yo te llevo otra vez al plano de Venezuela. A ver, Brasil, socio fundador, obviamente no quiere que Venezuela ingrese, pero Venezuela es un aliado estratégico de Putin. O sea, y de Irán. ¿Cómo se va a ver ahí justamente la negociación? Yo creo que va a pesar mucho más la decisión de Putin, justamente teniéndolo como aliado a Venezuela acá en Sudamérica, que la opinión de Brasil, me parece, ¿no? Yo tengo la impresión, y quizás me equivoque, pero por lo menos lo que he estado viendo de los documentos, hay como una especie de división del trabajo. Es decir, sí, entre los 5 miembros fundadores de los BRICS, cada uno se hace responsable un poco de quienes se incorporan de su región y de su zona. Por eso Brasil había bregado en su momento por la incorporación de la Argentina, porque como es uno de sus socios principales, le convenía que estuviera allá. Sí. En el caso de Venezuela la situación es distinta, y ahora, como se ha agudizado tanto la tensión entre los dos países, bueno, por más que Rusia pueda haber reconocido la victoria de Maduro en las elecciones, todos sabemos que fueron totalmente fraudulentas, como aparecen las actas Fontainebleau. Un descalabro. Bueno, eso no significa que de alguna manera no pese el que se supone que es no el representante, sino un poco el que tiene el liderazgo regional. En este caso es Brasil. Para América Latina. Está claro. Sí. Ahora, ¿qué remarcás, qué resaltás, qué subrayás del discurso de Putin? Mira, justamente porque estoy en Panamá y no tengo acceso a algunas cosas, no he escuchado el
discurso de Putin. Bien. Esa es mala mía. No, tranquilo, no, pero por favor, pero tampoco tenés que saber todo. Yo lo que estoy leyendo acá es que Putin propuso en el día de hoy la creación de una bolsa de cereales de los BRICS. Bueno, tiene su razón de ser. A ver, hay varias cosas que más allá del discurso que no sé en qué consistió, además en qué otras cosas consistió. Lo que te puedo decir es lo siguiente. Primero, que los rusos han preparado muy bien una especie de mecanismo sustitutorio del SWIFT, porque como no pueden recurrir al SWIFT para las transacciones financieras por las sanciones económicas que les impusieron desde Occidente, han preparado una cosa que se llama BRICS Pay, que no sé si se va a discutir y si se va a aprobar, pero seguramente es una de las grandes iniciativas rusas en esta reunión. El segundo punto es que prácticamente el 44% de la producción del petróleo del mundo está en manos de algunos de los países de los BRICS. Y lo mismo sucede con algunos cereales, como es el caso del trigo. Entonces, evidentemente, estas ventajas las van a reforzar en el sentido de decir, bueno, denos un espacio en el sistema internacional, permítanos una reforma que equilibre las cosas de tal manera que no sea solamente todo para el lado de Occidente, sino que nosotros también tengamos un espacio. Y bueno, y ahí vemos, pues finalmente somos productores de petróleo, somos productores de cereal, distintos tipos de cereales, somos productores de una cantidad de minerales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la jugada, pero hay que diferenciar dentro de los BRICS, y eso es muy claro, ¿no? Están los países que podríamos llamar más radicalmente antioccidentales, y están los países que buscan alternativas no occidentales. La India está en el Quad, que es una especie de acuerdo de seguridad en el Indo-Pacífico, lo que es la iniciativa del Indo-Pacífico, pero a la vez está no solamente en los BRICS, sino que también está en la Organización de Cooperación de Shanghái. Es decir, tratando de jugar este juego del multilateralismo, digamos, estratégico, algunos llaman no alineamiento activo, o equilibrios activos entre las relaciones con los distintos países, ¿no? Ahora, la última consulta, y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Tengo una inquietud muy importante. Dentro del grupo de los BRICS Plus, en este caso, ¿tienen permitido comerciar bilateralmente con otros países fuera de lo que es el BRICS? Es decir, por ejemplo, Brasil con Argentina, China con Argentina. Pero sí, claro, desde luego. Desde luego, el bloque no es cerrado, no es un bloque cerrado. Eso, a ver, no es una alianza militar, primero, y lo más importante de entender, porque la mirada occidental existe sobre eso. No es probablemente quizás un bloque geopolítico, pero donde el énfasis está puesto en lo geoeconómico, y básicamente apuntan a dos cosas: reforma de la gobernanza global de tal manera que tenga mayor participación, y eso implica los mecanismos de Naciones Unidas y de Bretton Woods, y segundo, también una posibilidad de generar toda una serie de mecanismos e instrumentos nuevos que favorezcan al sur global. Dentro de ese grupo, el sur global, hay algunos que son más del sur global y otros que son menos del sur global. El New York Times ayer nombró justamente lo que el New York Times llama se me está escapando, no es el sur global, sino el oriente global. El oriente global, que son China, Rusia e Irán, y que tienen posiciones mucho más radicales frente a Occidente. Perfecto. Bueno, con variaciones, ¿no? Sí, no, seguro. Bueno, hay que ver qué acontece el 5 de noviembre en las elecciones de los Estados Unidos. Bueno, va a demorar unos días en conocerse quién va a ser finalmente el presidente, si Kamala Harris o bien Donald Trump. Pero en el caso de que sea Donald Trump, bueno, con los BRICS entiendo que no querría saber absolutamente nada. No así Kamala Harris, me parece. Yo creo que eso todavía está muy poco definido. Kamala Harris en principio va a seguir los mismos lineamientos de la administración Biden en política exterior, quizás con algunos cambios que agregué ella, pero Trump tiene una posición mucho más rupturista y aislacionista,
para Estados Unidos y por lo tanto puede tener posiciones bastante radicales con respecto a los BRICS y no solamente con respecto a los BRICS, porque recientemente dijo que era muy amigo de Putin, pero Sí. si tenía que destruir Moscú lo iba a hacer. Lo iba a hacer, sí, tal cual, tal cual. Bien, Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, siempre chicos, gracias siempre es a un ustedes, placer. me ha enorme. encantado estar en el programa de ustedes. Abrazo. Es un placer para mí poder conversar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Igualmente, te mandamos un abrazo gigante y bueno, que todo salga lindo allá en Panamá, ¿eh? Me toca trabajar mucho, así que sí, espero que salga lindo. Así será, no tenemos dudas. Bueno. Abrazo Bueno, enorme. Un abrazo grande, Gracias, Andrés. un gran abrazo a ambos. Adiós, Chao, chao. hasta luego. Andrés Servín, pasada por la cocina de las noticias, analista internacional.